Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de historia. Yo soy Ana González, profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 5, segunda parte. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a divertir en la segunda parte de la semana 5, que sería desde el virreinato hasta las rebeliones criollas. ¿Ya? Vamos a tomar la captura de pantalla que nos piden. Ahí está. A ver. Ahí. Ahí. Un ratito. Ay, permíteme, por favor. Ahora sí. Ah, pero tengo que presentar mi diapositiva y con esa. No, ya. A ver. Se me pesa. Ya con la diapositiva era, ¿no? Era, ¿no? Se me pasó. Ya está. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. No, esta no es. No, guardar. Ya está abierto, ¿no? Ya. Ya está. Ahora sí. Ahora sí puedo tomar. ¿Cómo es esto? Ay, ya. Así entonces. Ahí está. Ya. Ahora sí. Ya está. Sí, estás viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, vamos acá, nos quedamos aquí. Bien, vamos con el gobierno virreinal. En el caso del gobierno virreinal hay que tomar en cuenta algunas cosas, ¿no? Y es que el gobierno virreinal se va a crear a raíz de lo que nosotros habíamos definido como las leyes nuevas. Si recordarán, las leyes nuevas fue el documento por el cual se le quitaban las encomiendas a los encomenderos. Pero es una pregunta, ¿quiénes eran los encomenderos y por qué nos interesa estudiarlos? Bueno, lo que pasa es bien sencillo, ¿no? Lo que pasa es que, como tú sabes, Almagro, Pizarro y Luque no llegaron solos al Perú, ¿no? No, no llegaron solos al Perú. Ellos llegaron con acompañantes que fungían algo así como de sus huestes, ¿no? O sea, los acompañantes eran como su ejército. Entonces, ¿qué ocurría? Que a estas personas que acompañaron a Pizarro, Almagro y a Luque y que conquistaron el Tahuantinsuyo, se les reconoció en el documento en el que Pizarro firmó, ¿no? Para la conquista del Tahuantinsuyo,
que era la capitulación de Toledo. En este permiso, Pizarro era alguacil, capitán del Mar del Sur, era gobernador de Nueva Castilla del Oro, de varios lugares, no sé, tenía un montón de títulos de nobleza, que era lo que al final estaba buscando. Y los encomenderos, por haber estado aquí, apoyar y todo, y los encomenderos a ellos se les entregó algo también. Tal vez los títulos de nobleza no eran tan elevados como lo de los conquistadores, pero a ellos se les dio también tierras. Pedazos de tierra con indios adentro era un, em, era una parte, digamos, de ellos, ¿no? Llamada encomienda. Al indio se le podría explotar, hacer sacar oro, plata, lo que sea, pero se tenían que entregar al rey a la corona el 20% de todo lo recaudado, ¿no? De todo lo recaudado, el 20%. Ahora bien, ¿qué era el quinto real? Pero los encomenderos no lo hacían, po. Cuando les daba la gana, entregaban el quinto real, cuando no, se lo pasaban olímpicamente. Los curas eran los que más sufrían porque ellos cobraban el quinto real y los encomenderos nunca lo entregaban. ¡Ay, era terrible! Entonces, por eso llegaron las leyes nuevas. Y con esas leyes nuevas que decían que bueno, no se le podía quitar el encomendero de una, no se le podía quitar pues la encomienda, ¿no? Porque era una gracia que le había dado el rey. Sin embargo, lo que sí se podía hacer, ¿no? Era suprimir la encomienda en la primera vida. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que, pues, él ya no podría heredar su encomienda, porque normalmente se heredaban a los hijos, pues, ¿no? Porque eso era porque ellos creían, pues, que la encomienda era su propiedad, pero ya te estoy diciendo que no, no era así, ¿no? Entonces, esa encomienda al final se iba a regresar a manos del rey, ¿no? O sea, al final, la encomienda, cuando muriera el encomendero, el rey la iba a volver a utilizar. Y cuando la vuelva a utilizar, ¿qué haría con ella? ¿Qué haría con la encomienda? Si a la encomienda eran indios, bueno, se trajo al virrey Toledo y el virrey Toledo lo que hizo fue convertir, sumar todas estas tierras y convertir esto en el virreinato del Perú. O sea, más tarde que temprano todas las tierras serían parte del dominio del rey. Y, o bueno, obviamente a través de la administración del virrey, ¿no? Del virrey en este caso, Toledo, ¿no? Del virrey Toledo. El objetivo era consolidar el poder de la corona en sus dominios americanos. ¿Cuál es la organización política del gobierno virreinal? Recuerda que el gobierno virreinal ya ahora pues está en manos totalmente de la corona española y tienen que organizarse. En este caso van a haber dos vertientes, dos
espacios diferentes. Uno es el de el del rey, donde están las dinastías, ¿ya? El del rey, donde vas a encontrar la dinastía Habsburgo y la Borbón. Rapidito te voy comentando esto. Efectivamente, la corona española tuvo dos familias que gobernaron. Al principio gobernó la familia, los Habsburgo, también conocidos como los Austrias mayores, ¿no? Los Habsburgo, los Habsburgo son la familia de los reyes católicos, ¿no? Los reyes católicos fundan la corona española, y la convierten en una sola corona. Ellos, cuando mueren, porque Fernando se separa de Isabel y en segundas nupcias se vuelve a casar con una duquesa de Francia, ¿no? Entonces, Fernando tiene varios hijos, pero su hija mayor, porque el derecho de mayorazgo es el que se impone en Europa, su hija mayor es Juana. Para que Juana no gobernara nunca y para que el poder lo tuviera Fernando, Fernando hacía o sea, creer que Juana estaba loca. Era Juana la loca. Juana la loca fue casado con su primo Felipe el Hermoso, dueño del Sacro Imperio Romano Germánico. Juana la loca y Felipe el Hermoso tuvieron un hijo. Ese hijo era Carlos I de España o V de Alemania. Carlos era prácticamente el dueño del mundo. Recuerda que Carlos, eh, Carlos tenía en herencia los territorios de su papá, ¿no? Los territorios, o sea, los del Sacro Imperio Romano Germánico, y lo de su madre, que por el lado de su abuela tenía en América, en Asia, en África, en las Filipinas, ¿no? Por todos lados. Ahora bien, ellos son los Habsburgo, pero va pasando el tiempo y los Habsburgo tienen un problema. No se están reproduciendo como ellos quisieran. ¿Cómo que no se están reproduciendo, profe? Sí, porque después de Carlos viene Felipe II, después de Felipe II nuevamente Fernando, y luego ya en una cuarta generación llega Carlos II el hechizado. Ahora, primero llama la atención su sobrenombre, ¿no? Carlos el hechizado. Y bueno, a Carlos le decían el hechizado porque él desde chiquito tenía problemas. Como tú sabes, las coronas europeas tienden a, tienden a reproducirse entre ellas, ¿no? Esto es una práctica muy común en relación a que estas coronas lo que hacen es básicamente, a ver cómo te digo, ya, básicamente lo que hacen es evitar que el poder salga, ¿no? Que el poder se vaya de su propio círculo. Y es por eso que entre primos hermanos se casan. Pero acá hay un problema, pues. El problema es que eso va trayendo variaciones genéticas y eso es innegable, ¿no? Entonces, mientras que se van juntando entre familia, también los problemas genéticos aparecen, enfermedades, y en la mayoría de los casos son imperceptibles, pero sí se va a notar en el caso de Carlos, ¿no? Y a las finales Carlos va a ser infértil, no puede tener hijos y por lo tanto tiene que, Carlos tiene que buscar un delfín fuera de la corona española y ese delfín es un francés, o sea, hay un cambio de dinastía. Se cambian los Habsburgo por los Borbón por la necesidad de que alguien tome el poder, tome el trono. Muy bien, tomando en cuenta esto, es que Carlos el hechizado hace el cambio y aparecen dos dinastías, la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbón, dinastía Habsburgo y dinastía Borbón. Ahí están las dos dinastías
de las que estábamos hablando. Ahora, el rey obviamente es el elemento más importante, es, digamos, la persona más importante de todo el imperio, el poder omnipotente y omnipresente. Sin embargo, ya digamos que en la vida real, en la cancha, ¿no? Hay algo ahí que no cuadra. ¿Y qué es lo que no cuadra, profe? Lo que no cuadra es que Carlos, o sea, que el rey, disculpa, el rey no puede estar en todos lados, pues, ¿no? Porque al final el rey está solamente en cuerpo en Europa, ¿no? A América, te cuento, nunca vinieron, nunca. O sea, nunca se supo quién era. Claro que por las reales cédulas, ¿no? Se conocía, pero nunca se supo realmente quién era, no se le conoció por acá. Al que sí se le veía mucho era el virrey, ¿no? A él sí se le veía bastante por acá. Bueno, entonces, este rey tenía digamos que una tarea, ¿no? Su tarea era emitir las reales cédulas, que eran los documentos firmados por el rey como decretos supremos que daban ciertas directrices directas, ¿no? Directas a las colonias. Servía para eso. Eran como, podríamos decirlo, ¿no? Eran como leyes directas al ser sus colonias, ¿no? Entonces, en este caso, al Perú y a México en América, ¿no? También, también tienes la otra institución, que es la institución jurídica. En España se hacían las leyes para América. ¿Quién las hacía? El Real y Supremo Consejo de India, que era el máximo tribunal de justicia desde Europa hacia América. Era el máximo. Ellos tenían algunas tareas como elaborar las leyes de Indias, todas las leyes, salvo las reales cédulas, todas se elaboraban por parte del Real y Supremo Consejo de Indias. Además, se elegían también a los funcionarios de las colonias. Ojo, los funcionarios debían venir expresamente desde España. Aquí ninguno debería tomar el mando porque se creía que los criollos iban a generar corrupción, ¿no? Y por eso era que todos deberían venir de España. Claro que con el pasar del tiempo la cosa fue cambiando porque hubo corrupción, compraban los puestos, los cargos públicos, etcétera, ¿no? Pero de entrada lo legal era que fuera el Real y Supremo Consejo de Indias el que los eligiera, ¿no? De entrada era eso. Por otro lado, también recuerda, están las instituciones españolas en América. Lo que hemos visto, el virrey y el Real y Supremo Consejo de Indias son en España, de España hacia América. Pero también tienes a las instituciones que funcionan aquí en América, como por ejemplo el virrey, que es el alter ego del rey, o sea que como que su gemelo, pero en América, ¿no es cierto? Su representante, ¿ya? A él es el que más conocíamos, pues, ¿no? A él, como que el rey, pues, nunca vino, ¿no? Entonces el virrey es el gobernador general, ¿ya? El gobernador general que prestaba administración a la Real Hacienda. Y además estaba la Real Audiencia. La Real Audiencia era el máximo órgano de justicia en América. Por ejemplo, ponte que tú te peleas con tu vecina. Ay, la odio a mi vecina, ya no la aguanto, que no sé cuánto. Yo te voy a hacer chongo, vecina. ¿Cuál sería la primera instancia en la que tú la deberías denunciar si quieres pelear con ella, ¿no? La primera instancia sería el corregimiento. ¿Qué son los corregimientos? Son algo así como los gobiernos regionales, ¿ya?
Tenían jurisdicción, tenían poder jurídico, por supuesto, pero si en el corregimiento no te hacían caso, te ibas a la Real Audiencia, que era como el poder judicial, ¿no? Si no te hacían caso en el poder judicial, o sea, en la Real Audiencia, entonces ya lo elevabas tú hacia Europa, ¿no? Pero si ya ahí, en el Real y Supremo Consejo de India, salía que no te daban la razón, ya bueno, ahí no más quedaba porque no hay otras posibilidades, ¿no? También recuerda, em, están los corregimientos, lo que te decía, ¿no? Solo algo así como gobiernos regionales, como espacios territoriales, donde además de organizarse la mita y el trabajo indígena, también vivían personas blancas, ¿no? También, estaban como combinados ahí. Y también tenía para esas personas una función judicial, como la que te he comentado hace un momentito, ¿ya? Y por supuesto estaban también los cabildos. ¿Qué son los cabildos? Si tú lo pudieras comparar con alguna institución ahora, ¿cómo sería? ¿A qué se parecería? Si tú lo pudieras comparar. A ver, ¿qué dice la gente? Dice la gente. ¿A qué lo podrías comparar? Eh, Ahí veo una pregunta que dejaron que eran primos lejanos. ¿Quiénes? ¿Carlos II con Felipe V o Juana la Loca con Felipe el Hermoso? No, profesora, usted había dicho de que para conservar algo así de un mismo Ujú, grupo, para que hereden para que sea el rey, tenía que ser ujú. de su misma como familia, algo así, y eran primos, pero no era, me preguntaba si no eran primos lejanos o eran primos directos. No, normalmente eso iba a depender de la pureza de la corona, ¿no? Si, si tenías cerca y te convenía políticamente casarte con tu primo hermano, lo hacías. Ese era el tema, pues, ¿no? El tema de la reacción genética no era que siempre iban a ser primos lejanos. En el caso, por ejemplo, de, de Carlos II y Sofía, la sobrina de María Antonieta, eran primos cercanos, eran primos hermanos, ¿no? Y se habían casado para evitar que el poder saliera de ellos, pero bueno, el problema físico de Carlos lo impidió y tuvo que buscar a alguien más, ¿no? Pero sí, o sea, podías encontrar tíos, primos en primer grado, primos hermanos, em, familia muy cercana que provoca luego esta variación genética, ¿no? Ujú. Ah, entonces Sí, ni solamente era por conveniencia. claro, porque el poder no se vaya de las manos de ellos, ¿no? O sea, imagínate que se casen, no sé, se enamora Carlos de la duquesa de Wellington, por ejemplo, que no tiene ningún parentesco con ellos. Es peligroso, porque ella podría intentar como jalar agua para su molino, ¿no? Podría intentar como absorber a la corona española, ¿no? Los ingleses podrían tratar de absorber. Por eso, si son familia, queda todo en familia. Pero si solamente porque son nobles se van a casar entre ellos, pueden perder poder, sobre todo las grandes potencias, como en este caso en el siglo XVII lo van a hacer España y Portugal, ¿no? Entonces, sí, se casaban por conveniencia entre ellos, nunca enamorados, no, no es una vida, o sea, es el amor idílico, ¿no? El amor idílico es el que se han correspondido, ¿no? Ellos lo que querían era que funcionara política y económicamente bien. Sí. Gracias, Miss. Ujú.
Seguimos. Bien. Veamos ahora la organización económica del imperio del poder imperial español, ¿no? Vamos con el mercantilismo. El mercantilismo es la forma, el sistema intervencionista estatal, ¿no? Que plantea el desarrollo del monopolio y el bullonismo. ¿Qué significa esto? Significa que el rey va a meter su mano. Ahora, por ejemplo, es imposible pensar en una economía capitalista como la que estamos, que, que pues el presidente ponga precio a los productos, que diga qué puedes vender, qué no puedes vender, eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que vamos a notar que efectivamente, ¿no? En esa época, el rey se metía en todo, te decía qué puedes vender, qué no puedes vender, a cuánto, dónde, cómo, a quién, y habían reales restricciones. Era básicamente un monopolio, es decir, España podía comerciar con sus colonias, pero las colonias, o sea, podía comerciar con sus colonias y con el que le diera la gana, pero las colonias solo con España. O sea, España, las colonias tenían solo un sugar daddy y España tenía muchas sugar babies. Y podían hacer lo que quisieran. Nosotros no. Nosotros no. ¿Ya? Profesora, ¿en eso Sí, incluían los impuestos también? ¿Me por podía supuesto. decir? Claro, porque era la corona la que decidía a qué le ponía impuestos. Si hoy día la corona eh, se le antojaba que iba a haber, no sé, se le iba a grabar impuestos al azogue, al mercurio, sacaba lo que les comentaba, su real cédula, que decía que ahora el impuesto sería a tal cosa. O sea, el control completo de la economía estaba en manos del rey. Él podía decir impuestos a qué iban a haber, cómo iban a hacer, todas esas cositas, la corona ya las tenía mapeadas. Y cada vez que había un cambio era porque ellos lo habían hecho. Pues nada, nunca nada, jamás, nunca nada fue por obra y gracia del destino, por el azar, jamás. Siempre fue todo controlado por la corona española. Cuando habla del bullonismo, cuando habla del bullonismo, habla de la forma en la cual se lleva la economía. ¿Qué es lo que están buscando ellos en ese momento? ¿Están buscando hacer industria? La respuesta es no. Recuerda que el capitalismo tiene dos fases, tiene dos momentos. Uno, el capitalismo mercantil y el otro, el capitalismo industrial. En el caso del capitalismo mercantil, recuerda, es para acumular metales y piedras preciosas. Eso te va a permitir tener una gran cantidad de, de capital y ya luego con eso puedes invertirlo y desarrollar capitalismo industrial. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todo bien? Sí, profesora.
Ok, muy bien. Vamos entonces con las instituciones comerciales. Escúchame. En el caso de las instituciones comerciales, tienes uno, la que se desarrolla en España. ¿Cuál es? La Casa de Contratación de Sevilla. Siempre que tu lógica te guíe, ¿no? La Casa de Contratación de Sevilla, bueno, es en España, ¿no? La Casa de Contratación de Sevilla regulaba las rutas de comercio, te decía por dónde deberías ir, qué cosas deberías hacer. Es la voz del rey, pero mediante esta institución, ¿no es cierto? Mediante esa institución. Ella era la que veía el tráfico del comercio transatlántico, o sea, del comercio que venía por acá, por el Océano Atlántico, cruzaba y llegaba hasta América, ¿no? Luego tienes el Tribunal del Consulado. En el caso del Tribunal del Consulado, este es el que regulaba el tráfico comercial en el interior del virreinato. Cuando llegaban los barcos, no era simplemente que descarguen y comiencen a vender, era que debían haber una normas, reglamentación para la venta, dónde iban a dejar la mercadería, cómo se iba a pagar, quién lo iba a hacer, qué barcos habían, todo eso lo veía el Tribunal del Consulado. Luego tienes los impuestos, dos impuestos importantes. Recuerda, el Tribunal del Consulado se ubicaba en el puerto del Callao y eran los criollos limeños quienes lo organizaban. Ahí tienes también dos impuestos. Uno es el almojarifazgo y el otro es el alcabala. En el caso del almojarifazgo, vamos con el almojarifazgo. El almojarifazgo era un impuesto aduanero. ¿Qué significa eso? Cuando yo traigo los productos al puerto del Callao, no es que yo lo traigo ya, pum, pum, lo bajo y lo vendo. No, no es así. Llegan las embarcaciones y se hace todavía en el puerto del Callao un conteo, se hace también una revisión de qué cosa está llegando, porque no todo está permitido. O sea, el rey hay cosas que no permite que se vendan en América. ¿Qué cosa no se puede vender en América? Pelucas, no se pueden vender tacones para hombres, ¿no? No se pueden vender bebidas para zapatos, porque toda esa reglamentación está solamente para que sea vendida y producida en España. Entonces, una vez que se ha hecho esta revisión de que todo sea como el rey dice, ¿no? Y que se ha hecho toda la revisión, una vez que tenemos todo eso, recién sale de las bodegas para ser entregado. Pero para eso ya habrían pasado unos cuantos días. Eso que, como ese garaje donde están guardados ese tiempo para hacer todo el papeleo, de dónde vino, quién lo trajo, a dónde va, todo eso es un tiempo. A eso se le graba un impuesto y es el impuesto del almojarifazo. Impuesto por pase aduanero, para hacer todo lo que te he comentado, desde España hacia América, ¿no es cierto? El almojarifazo. Y el alcabala. El alcabala es el impuesto a la compra y venta dentro del virreinato. Es algo así como un IGB, pues. Algo así como un IGB. En actividades, la más importante es la actividad minera, ¿no? La minería es una actividad donde destacan los centros de Potosí en La Plata. Escúchame, el de Potosí, pues, o sea, ¿por qué han puesto tantas minas y yo conozco más que todo Potosí? Bueno, acá te va la explicación. Lo que pasa es que la mina de Potosí es una mina que, con las reformas borbónicas que vamos a ver más adelante, se, se elimina, digamos, ¿no? Pierde peso. ¿Por qué? Porque antes el actual territorio de Bolivia, donde estaba la mina de Potosí, le pertenecía al Virreinato del Perú, ya que el Virreinato del Perú era muy grande, le pertenecía, y obviamente Potosí para acá y Potosí para allá. Pero cuando hicieron las reformas borbónicas, se cortó ese pedazo. Y como se cortó, entonces, ¿no? Como se cortó, entonces, ¿qué ocurrió? Como se cortó, tuvimos que buscar otra mina donde sacar, eh,
donde sacar plata, otra mina. Y esa otra mina donde sacar plata, ¿cuál era? La mina de Cerro de Pasco, la de Galgayoc, y por eso vamos a encontrar ahí, ¿no? Potosí, Huancavelica, etcétera. Ahora, eh, por, por explotar el recurso, por explotar el recurso, por explotar el recurso se paga un impuesto, porque recuerda que todo lo que existe aquí en América lo ha creado Dios. ¿Y quién es el administrador de las propiedades de Dios en la tierra? Es el rey. Así que al rey hay que pagarle quinto real o la quinta parte o el 20% de todo, de todo, de todo, de todo, los, lo encontrado, ¿no? De todo lo explotado tienes que pagar. Ujú. Y en la industria sobresalen los chorrillos, no, disculpa, los obrajes y los chorrillos. Los obrajes de fabricación textil y los chorrillos también de fabricación textil, pero el caso del primero es masivo y el caso del segundo es familiar, producción familiar. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo no te quedó claro? Todo claro, profesor. A ver si me pones un emoji, ya, si estás todo ok, acá puede ser, por ejemplo, este, ya, para que me contestes algo. Y si no, entonces me puedes poner hasta este, ¿no? Ya, profesora, sé que no entendí. Ya, listo, perfecto. A ver, ¿todo bien entonces? Ahí está la gente, muy bien. Si has comprendido, tu dedito arriba, muy bien, está excelente. Seguimos entonces con fuerza. Vamos con la organización social. Acá sí hay un montón de cosas que, sí, hay un montón de cosas que, digamos que hay mucho pan por rebanar, ¿no? Lo primero es que entiendas que en el Virreinato del Perú, lo normal, lo cotidiano, es que, o sea, lo normal, lo cotidiano es que, a ver, ¿cómo lo digo sin herir susceptibilidades? Y ya, lo normal, lo cotidiano es que exista diferenciación social. No somos iguales, somos una sociedad tripartita en el virreinato y somos diferentes. El indio, el negro y el blanco. Ah, y la combinación de estos. Entonces, vamos primero con la República de Indios. Pero es una pregunta, ¿y por qué los dividen así, en grupos? ¿Por qué le ponen República de Indios, República de Españoles, así? ¿Por qué no ponen, o sea, normal, pues, ¿no? Como uno solo. Bueno, no lo hacen por una sencilla razón.
Y aquí te va la razón. Lo que pasa es que en la mente de los españoles está algo que se llama pureza de sangre. La pureza de sangre tiene que ver con esta idea que ellos tienen de que el indio y el negro son inferiores y por lo tanto no se deben mezclar con los blancos, no para nada. ¿Por qué? Porque lo van a contaminar, porque lo van a inferiorizar, porque lo van a convertir en alguien como él y eso no le conviene a nadie. Por eso es que los, eh, los españoles, la corona española, se afana tanto con este tema, ¿no? De que no se junten y todavía crean una cantidad de leyes, ¿no? Pero al final, jóvenes, eso es letra muerta, porque cuando están aquí ya, cuando los españoles están acá y ven a los indios y los indios ven a los negros, todos ellos se combinan. No hay, digamos, entre ellos, o sea, claro, de la ley sí, pues, ¿no? Pero entre ellos no hay esa distinción, porque ellos viven juntos todos los días, conviven entre ellos en el mercado, en la plaza pública, en en las, eh, en las iglesias, ¿no? Entonces, sí está legalizado, es más, hay nombres específicos y especiales para cada uno de ellos, ¿no? Para cada grupo, para cada combinación inclusive, pero eso queda solamente en el papel, pues, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar entonces de los indios. Muchas veces se ha querido entender que, ay, sí, profe, los indios eran maltratados, a ellos los trataban mal, no los querían, eran las víctimas de todo esto. Un momentito, en el virreinato del Perú no todo es así. No es que, porque eres sitio, ya te fregaste conmigo. No, no es así. Los indios tienen categorías. Cuando llegaron los españoles, ellos entendieron que había que tener mucho cuidado, sobre todo con los indios nobles, porque los indios del común les tenían mucho respeto. Y claro, desde el imperio de los incas, los indios nobles, las panacas, habían sido un referente para la población. Entonces, el hecho de ningunearlos o tratarlos mal, pues no estaba mucho en la cabeza de los españoles, ¿eh? Porque eso podía ser contraproducente. Imagínate una rebelión de indios por lo que estás haciendo. Entonces, por eso es que vamos a dividir los indios en dos, en indios de la nobleza e indios del común. Acá lo voy a poner, ¿ya? Indios de la nobleza e indios del común. Los indios de la nobleza también eran llamados indios de cédula, ¿no es cierto? Acá vamos a poner indios de cédula. Indio de cédula, aquellos que tienen derechos en relación a los demás. Esos indios de cédula no mitaban, no tributaban, era gente que tenía privilegios, que ejercía cargos públicos también, porque los indios de la nobleza eran la bisagra, el nexo entre, eh, entre la corona y los indios del común. Era muy difícil, muy extraño que un funcionario de la corona, ¿no? Que un funcionario de la corona hablara quechua, por ejemplo, se pudiera comunicar con los indios, tuviera buenas migas con ellos. Por eso es que se utilizaba al indio noble, ¿no? Porque de cierta manera el indio noble podía ser un nexo, ¿no? O sea, y natural. Pero los indios lo respetaban y todo, así que por ahí va la cosa bien. Entonces, los indios de la nobleza no mitaban, no tributaban, vivían bien, mientras que los indios del común
le viene otra cosita. Los indios del común eran otra cosa. ¿Por qué eran otra cosa? Porque los indios del común eh, eh, punto número uno, tenían que hacer mita obligatoria. Mitaban, tributaban y siempre estaban al mando de los indios de la nobleza. Entonces, indios del común mitan, tributan, los chancan, les pegan, lo que tú quieras, y los indios de la nobleza nada. Ellos siguen siguiendo pituquinaitis y teniendo las mismas gollerías que tenían en el Tahuantinsuyo. Acá ellos vamos a ponerle que ellos son los que mitan y tributan. También están los españoles peninsulares o los españoles que pueden ser también estar divididos en dos, ¿no? ¿No? Están los indios, los españoles, disculpa, los españoles que pueden ser chapetones o peninsulares o criollos. ¿Cómo es esto? Si tú eres hijo de dos españoles y además has nacido en España, tú eres un chapetón o también llamado peninsular. Tú eres un chapetón o peninsular. ¿Por qué? Porque tú no tienes mancha. Tú eres puro. Así como has venido de Europa, así estás en América. Y también están los criollos. Acá viene el problema. El criollo es el hijo de españoles, sí, es hijo de españoles. Sin embargo, este criollo ha nacido aquí en América. ¿Como profe? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que cuando nacen en América, las mujeres tienen otra función. Te explico, ¿ya? Mira, en el siglo XVII, XVIII, las mujeres en Europa, se dedican a eso, a ser madres, ¿no? A ser madres, a criar a los hijos, esa es su tarea principal. Sin embargo, las mujeres cuando llegan a América cambian por completo. Ya no, ya no se dedican pues a criar hijos ni nada por el estilo, porque aquí las mujeres tienen la tarea de hacer las redes de comunicación sociales y de comercio de sus esposos, sus hijos, sus nietos, los hombres de su familia. Entonces, comprenderás que ellas no pueden dedicar sus actividades personales de madres y conjugarla con esto porque están mucho tiempo en el espacio público. Entonces, el hecho de amamantar al niño, de criarlo, significa que ella tenga que estar más metida en su casa que otra cosa. Es por eso que ella, que es muy común en el virreinato, que se consigan amas de leche, nodrizas, ¿no? Que pueden ser negras, pueden ser indias, son mujeres, en el caso de las negras que se compran, y en el caso de las indias que se alquilan, ¿no? Son mujeres que de entrada tienen que tener su hijito, ¿no? Un indiecito o un negrito el esclavito, ¿no? Para que puedan tener leche materna. Dos, eh, dos, esta negra, esta india, para que pueda criar al niño, tiene que darle de lactar. Ahí viene el principal problema.
¿no? Y el principal problema es que este niño, hijo de españoles, va a ser criado por estas inferiores y que además su fluido, el que sale de su cuerpo, contamina, ¿no? Ahora, este fluido que sale de su cuerpo, que es la leche materna, la está consumiendo el criollito y eso le quita puntos, le resta. Ya no es puro, ya no está en la línea de lo que ellos quieren, ¿no? Por eso el criollo es tratado así, con desdén, ¿no? Ya, sal por allá el criollo, ¿no? Ujú, sí. Por otro lado, también están los esclavos. Esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Son personas de ascendencia africana que trabajaban como peones en haciendas, eran artesanos, vendedores, ambulantes, sirvientes domésticos, ¿no? Pueden haber muchos trabajos que hagan, o sea, los negros se pueden dividir incluso se pueden dividir por su, los negros se pueden dividir por su actividad. Por ejemplo, por ejemplo, si tienes un negro, primero, los negros tienen que ser, tienen que llegar de Congo, Castamina, o de, o de algún lugar específico de África, llegan separados. La gente usualmente no compra negros del mismo lugar, porque puede ser peligroso, ¿no? Puede ser peligroso. Si los negros llegan a comunicarse, se puede armar la de San Quintín. Es por eso que tienes, por ejemplo, esos negros que llegan al puerto del Callao totalmente desnudos. El negro no debe tener ni tachas, vicios o enmendaduras. ¿Por qué? Porque es significado de que el negro ha perdido su valor. Si tú lo has golpeado, le has pegado, le has roto un brazo, o hace tiempo le has arañado, lo has cortado de repente, ¿no? Ya ese negro no tiene la misma validez que hubiera tenido si estuviera sano, si no tuviera ninguna marca. Por eso es gracioso cuando uno escucha em, que la gente habla, ay, no, los negros maltratados, más maltratados estaban los indios. Porque pues el indio no costaba nada, o sea, si tú lo podías, si querías lo matabas, porque ese pata no crecía como mala hierba. En cambio, el negro, uff, el negro es diferente. Un negro puede costar más que un caballo. Y eso, pues imagínate, es como te compraras siempre el hecho, ¿no? Un super celular y a las finales, lo chancas, lo pateas, ¿no? Este, lo, lo tiras al agua. O sea, no lo harías, ¿no? Porque en realidad te ha costado mucho. En cambio, el indio, pues, el indio es lo que sea, ¿no? En ese caso, los negros pueden ser mercachifles, o sea, que vendan productos, su amo le da una bandeja con productos y lo tiene que vender, ¿no? En toda la ciudad caminando, gritando, lo que sea. Y tú me dirás, profesora, pero no se escapaban. Bueno, en el menor de los casos se escapaban. Lo que pasa es que Lima estaba amurallada. Es bien difícil que tú pudieras salir de Lima y nadie se diera cuenta, ¿no? Porque Lima tenía 10 puertas. Entonces, sí, el negro iba, vendía, y en el día te daba la cuenta y un porcentaje mínimo y irrisorio ínfimo de lo que, de lo que él había vendido,
pues iba para su libertad. Ya, pero habían pasado 20 años y el negro ni siquiera llegaba a la mitad de lo que le pedían, ¿no? También estaba el negro, bueno, el negro mercachifle, el negro merolico. Normalmente negros pequeños, niños que aprendían a hacer maromas, chistes para distraer a las señoritas de Lima, ¿no? Lo podías alquilar al negrito si era graciosito. También están los negros sementales que se les compraba para que puedan embarazar a las negras en los palenques, ¿no? Que habían en las casas. Entonces la inseminaba y ya la idea era que se reproduzcan, pero no tener que comprar negros, pues, ¿no? Esa era la idea. También tienes los negros, bueno, las negras amas de leche, y también por su condición, también lo puedes dividir, ¿no? Existen negros cimarrones, los que se escapan. Existen negros bozales o ladinos, aquellos que hablan varias lenguas y son muy peligrosos. Han venido de Castamina, pero hablan la lengua del Congo, hablan todo, ¿no? Es peligroso porque en cualquier momento se puede juntar con más gente. Después tienes negros melónicos, ya, negro bozal, negro cimarrón, y así por el estilo de acuerdo a su condición. Negro ladino. ¿Te entendió hasta ahí las repúblicas, las tres repúblicas? Ya sabes, por favor, déjame la señal en el WhatsApp, en los mensajes. Pregunta Emily si los indios del común eran como esclavos. No, porque el indio mita, el indio del común va a la mitad. Ya. En el virreinato del Perú, desde la aparición del virrey Toledo, la mitad es remunerada, la mitad es pagada, mitad tributa, lo pueden tratar mal, pero le pagan. Si le pagan ya no es un esclavo. De claro, los esclavos los trataban mejor, mucho mejor. Entiendo que todo bien entonces. Bien, seguimos. Por favor, hay algo que quiero que tomes en cuenta. Muchas veces la gente confunde un criollo con un mestizo. Ahora lo usan indistintamente para los perros, por ejemplo, ¿no?
Ah, es criollito. Es mestizo. No. Mm. Criollo no puede ser el perro. Será mestizo. ¿Qué engloba el concepto de mestizaje? Combinación étnica. O sea, en el Virreinato del Perú, un criollo era blanco, era hijo de españoles. ¿De dónde va a sacar que es marroncito, que es negro? No puede. Pero si es mestizo, la cosa cambia. Porque el mestizo era lo que más abundaba en el virreinato, había un montón, más que indios inclusive, había más mestizos. Eran esas personas que eran la combinación entre un indio y un criollo. Disculpa, y un español. Pero profesora, ¿cómo se va a juntar un indio con un español si el indio es inferior? Sí, claro, seguramente. Pero si se da, se puede juntar un español con un indio noble, ¿va? Porque el indio noble no es que sea pobre, ¿eh? Tiene sus tierras, su plata, sus sirvientes. Y a veces los españoles aprovechan ahí. También tienes la otra combinación. Acá está el mestizo, acá, el blanco con un... Uy, acá está mal. Blanco con indio es mestizo. Acá está al revés. Ahí está. Ahí está. Blanco con indio, mestizo. Blanco con negro, mulato, como Fray Martín de Porres, por ejemplo, ¿no? Y blanco con india, ya, ese es lo peor que te puede pasar. Ya ahí sí, ya te volaste la barda, ya, no, no. Combinación de indio y negro está prohibido en el virreinato. Profesora, hay que darle de un indio con un negro. La combinación prohibida. Darle un sambo. Tu profe, por ejemplo, sea yo, soy samba. Combinación de negro e indio. Eso era lo que se odiaba en el virreinato, no se aceptaba para nada. Porque era la combinación de dos inferiores, pues. Ujú. Se alejaban más bien de la pureza de sangre. Luego tienes la educación colonial. Vamos con la educación colonial. En el caso de la educación colonial es elitista, religiosa, patriarcal y segregacionista. ¿Qué significa esto? Que está directamente vinculada a la Iglesia Católica, ¿no? En el caso de la educación, hay niveles, pero no están claramente definidos. Es decir, no hay primero de primaria, segunda, no, eso no existe. Hay colegios mayores, colegios menores, Universidad de San Marcos, pero nunca he encontrado, ay, pero nunca se ha encontrado, digamos, una relación directa, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, y tampoco indios del común, pues, en ese tipo de espacio.
Ahora bien, en cuanto a la educación formal, es solo para los hombres. Así seas tú una mujer de élite, así seas muy platuda y lo que tú quieras, tú no puedes, en ningún momento vas a poder educarte de manera formal. Informal, claro que sí, ¿no? Para eso están las casas, las iglesias, pero en el caso de los hombres sí van a recibir una educación formal. ¿Cómo es esto? Facilito. Facilito. En el caso del hombre, ¿no? De élite, a él se le enseñan primeras letras, ¿ya? Primeras letras son ejercicios de escritura, de lectura, ¿ya? Luego los estudios menores, latín, gramática, retórica, dialéctica, aritmética, ¿ya? Y los estudios superiores, eso ya era algo especial, ¿no? Son los estudios universitarios, sobre todo en jurisprudencia y teología, con acceso a grados de bachiller y licenciado. Ojo, ojo, a la universidad solamente van quienes, los blancos, solo ellos, solo ellos. Hay colegios superiores para los caciques, sí, como el Colegio San Francisco de Borja o el Colegio de los Príncipes, ¿no? Del Cusco. Ujú. Pero nunca la universidad, pues. Que en ese caso solamente San Marcos, ¿no? Solo existe una. En esa época no se llamaba San Marcos, se llamaba la Real y Pontificia Universidad de los Reyes de Lima. Así se llamaba. Después ya va cambiando el nombre, ¿no? Ujú. Bien, ahora nos vamos con las órdenes religiosas virreinales. En realidad en el Perú hubieron más órdenes religiosas, tuvieron los mercedarios, por ejemplo, los dominicos, los franciscanos, habían varios, pero los más importantes son en el caso de las iglesias, de las órdenes religiosas, se, se crearon varias órdenes, como por ejemplo la de los dominicos. Los dominicos, como característica principal, tienen que fueron los primeros en llegar a América. Recuerda que ellos ejercían el famoso requerimiento. ¿Te acuerdas qué era el requerimiento? El requerimiento, ¿te acuerdas? O ya no te acuerdas, ratita. El requerimiento. A ver, pero contesta algo, pues. Algo, a ver. Seco, joven, ¿qué ha pasado? ¿Estás así por los exámenes que vienen o qué? ¿Tú das examen? Sí, creo, ¿no? Mañana hay simulacro. Mañana hay simulacro temprano en la mañana, porque en la tarde tenemos Ah, porque mañana tenemos maratón.
Pero nosotros tenemos maratón de la semana 6 a la semana 9. Miss, usted nos ha dicho que con usted vemos el maratón, pero cuando ingresamos al maratón, usted no aparece. Solo salen otros profesores. ¿Cómo? Pero el sábado yo dicté maratón. Sí, pues, pero entramos y teníamos era de matemática. Pero no entiendo, o sea, me toca maratón a mí el sábado, o sea, mañana de 4 a 5. Pero es depende del grupo con quien le toque. Ah, ya, entendí. O sea, ustedes mañana van a tener maratón, pero con otro profesor. ¿O entiendo mal? No, mañana no tenemos maratón porque tenemos examen. No caso. Bueno, en todo caso, ojalá que yo entre con ustedes a maratón. Mañana hay simulacro. ¿Quieres hacer simulacro en la mañana? Sí, a mí también me confunde mucho. Ya, o sea que si es en la mañana después, ustedes tienen clases de maratón o no. Para saber si a mí me toca. O sea, es en la mañana y ustedes después tienen maratón o ya no tienen. En la tarde. Aún no nos avisan de eso, solo nos avisaron del examen. Ah, bueno, en todo caso, esperemos. Seguimos entonces, seguimos en lo nuestro nosotros. Miren, cuando estamos en las órdenes virreinales religiosas, están los dominicos, por ejemplo. Los dominicos son los primeros en llegar aquí al Perú, ¿no? Profesora, ¿y por qué? Porque, a ver, una de las justificaciones por las cuales la corona española dice que debe venir a América es que nosotros hemos sido elegidos por Dios, ¿no? Para encaminar, para ir por el buen camino, que efectivamente alguna vez fuimos por el buen camino. ¿Alguna vez? Fuimos buenas personas, dice. Solamente hay un pequeño detalle. Ese pequeño detalle es que ellos, los españoles, eran los encargados de llevarnos por ese buen camino. Cuando los españoles llegaron, al lugar donde ellos llegaban, para justificar su accionar, ¿qué hacían? Pedían el famoso requerimiento. El requerimiento es el pedido amable, bonito, respetuoso, entre comillas, que hacían los españoles a los líderes étnicos de los pueblos a donde ellos iban. Por ejemplo, acá el Tahuantinsuyo, la pregunta se le hacía al Zapayincan. Se le preguntaba, porque los dominicos lo hicieron, ¿no? Y le consiguieron un traductor, que era Felipillo, y le dijeron, arrepiéntete, pecador, esta es la palabra de Dios. Dios te habla. Y como tú sabes, pues en el imperio de los incas, la sociedad era panteísta, politeísta. Si es panteísta es porque cree que los dioses están animados, que los dioses hablan, que se comunican contigo. Entonces, cuando eso escuchó Atahualpa agarró la Biblia y se puso en la oreja, ¿no? ¡Aló, Dios! ¿Estás ahí? Y como no escuchaba nada, ¡fa! Lo tiró al piso, pero que no entendía bien lo que significaba eso. Porque los curas no estaban diciendo que Dios hablaba, estaban diciendo metafóricamente que esa era su palabra, ¿no?
Bueno, la cosa es que ese requerimiento, ese pedido amable, bonito y agradable hasta cierto punto, para no entrar con violencia, era la que ejecutaban ellos, ¿no? Los dominicos, con el famoso cura Vicente de Valverde. Por otro lado, estaban los franciscanos. Los franciscanos eran un poquito menos populares, digamos, ¿no? Los franciscanos destacaron por sus misiones evangelizadoras en la selva central. Iban a la selva central a convertir indios, ¿no? Pero ellos eran ya muy aprovechadores. Ellos iban con la idea de que supuestamente los iban a evangelizar, pero los hacían trabajar horrible, los explotaban, había muchas quejas de ellos. No, 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 olvídate, olvídate, olvídate. Y luego tienes a los jesuitas. Los jesuitas fueron los, para ponerte en autos, los últimos en llegar, los últimos. Pero se les encargó, como en Europa, la educación. Fíjate. Los jesuitas nacieron en Europa, después del Concilio de Trento en 1534. Nacieron como parte de una estrategia. ¿Cuál era esta estrategia? Era la de evitar el avance de los protestantes. Como yo te lo comenté en la clase anterior, de la semana pasada, los protestantes eran este grupo de personas que habían pertenecido en algún momento a la Iglesia Católica, pero que se quejaban de la Iglesia y que querían hacer algunos cambios, algunas reformas de adentro hacia afuera. Muy bien. Entonces, en ese sentido, es que los jesuitas pues cayeron como anillo al dedo en Europa. Sin embargo, hay algo no tan bueno de ellos que en Europa también se advirtió, que es que en realidad los jesuitas tenían algo que a la corona no le gustaba por nada. ¿Y qué era lo que no le gustaba a la corona? Era que los jesuitas habían rendido, le habían dado su voto de fe y sobre todo de obediencia al Papa. O sea, que para ellos el rey sí, claro, no, era una autoridad, pero no era más importante que el Papa. Para esa época en Europa está lo que se conoce como los principios de la edad moderna, y entre los principios habíamos estudiado al providencialismo y al regalismo. ¿Qué es el regalismo? El principio por el cual está establecido que el rey está por encima de cualquier otro poder en la tierra, inclusive el poder del Papa. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué había pasado? Que cuando los jesuitas llegaron con sus ínfulas, llegaron para, como quien dice, para apantallar a los demás, ¿no? Y ellos, cada vez que querían algo, lo conseguían, ponían en aprietos al virrey, ¿no? Y le decían que ellos querían que se les dé lo que estaban pidiendo, porque si no hubiera sido por ellos, la Iglesia Católica ya se hubiera derrumbado hace tiempo y obviamente ya los indios se hubieran enterado que todo el floro que ha metido la Iglesia Católica con eso de la evangelización no existe. No existe. Entonces, en ese medio, es que en ese medio es que los jesuitas llegan a América. Y nuevamente acá los mandan también por lo mismo, ¿no? Los mandan porque tienen miedo de que las ideas protestantes lleguen, y si llegan van a haber problemas, cómo lo van a recibir en América. Pero aquí en América ellos no tenían nadie que los controlara. En España, claro, en Europa, claro, porque estaban los reyes, ¿no? Pero acá no, acá hacían lo que les daba la gana. Y además les encargaron los colegios, la educación de los niños. En realidad fue una cuestión bastante fuerte, ¿no? Cuando los Borbones tomaron el poder, dijeron, no, 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 eso es imposible. O sea, no vamos a permitir
que estos curas sigan haciendo lo mismo porque van a terminar teniendo más poder inclusive que la corona española. Por eso es que los jesuitas duraron poco, ¿no? Los jesuitas los expulsaron justamente por eso, por no rendir o no reconocer el poder del rey frente al poder del papa. Bien, también está la Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio, que es la versión 2.0 de Inquisición. Inquisición no busca matar a nadie, entiéndelo por favor. Inquisición busca perseguir herejes, cazarlos, ¿no? Para evitar que sus ideas se propaguen por cualquier lado. Ahora, en Inquisición, por lo general las acusaciones son por herejes, por blasfemos, ¿no? Por lo general, ¿no? Empezó a funcionar en el año 70 y su finalidad fue defender la pureza de la religión católica. Católica. ¿Hasta ahí todo bien? Déjamelo saber en el chat, por favor, para poder seguir avanzando. Ya nos queda poco, solamente nos quedan 25 minutos para esta clase. A ver. Vamos con las reformas borbónicas. ¿Qué cosas son las reformas borbónicas? Los cambios que impulsan los nuevos gobernantes del Virreinato del Perú. Recuerda, cuando los Borbones llegan por el tema de Carlos, que han hecho el cambio, se dan cuenta porque ellos vienen con la idea de que, wow, sí, el Perú es lo máximo, aquí hay oro, aquí hay plata, aquí hay indios que trabajan, todo bien chévere. Y bueno, ciertamente en un principio fue así. Sin embargo, ¿cuál es el tema aquí? Sin embargo, el gran problema es que los españoles no tenían o no tuvieron nunca la visión que sí tenían los franceses. Los franceses querían construir un sistema industrial en el Perú y aprovechar todo lo que había, ¿no? Todo lo que tenían. Pero se dieron con la sorpresa cuando llegaron que pues en el Perú los recursos estaban mal aprovechados, ¿no? Mal aprovechados. Si tú te das cuenta y miras el mapa, todo salvo lo que dice dominios de Portugal, después todo, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, todo le pertenecía al virreinato del Perú. O sea que en algún momento nosotros fuimos dueños de todo. Sin embargo,
como te podrás dar cuenta y seguramente estás pensando, ¿cómo haría una sola persona para gobernar todo ese territorio? Pues bien, ¿cómo haría? Ahí viene el tema de la división del virreinato. Para ellos era muy, pero muy importante que se creen varios virreinatos. Por eso se divide, así como ver los virreinatos, ¿no? Se dividen, mira, para la mejor administración. Siendo más pequeños van a poder tener más control. Bien, entonces aparecen virreinatos como el del Río de la Plata, el de Nueva Granada, el virreinato del Perú y dos capitanías. ¿Cuál es la diferencia entre un virreinato y una capitanía? Tiene que ver uno con la cercanía a los puertos, ¿no? Y dos, con la forma o con sí, con la forma jurídica con que se miden las personas, ¿no? Mientras que en los virreinatos la cabeza era civil, era un virrey, ¿ya? Que era el alter ego del rey y ahí todo lo demás. En las capitanías no, las capitanías, la cabeza, el jefe, el que iba al mando, ¿quién era? El que iba al mando era un general, un militar, porque eran zonas ciertamente rojas, ¿no? Eran zonas donde había mucha piratería, pillaje, prostitución, no porque fueran zonas malas, sino porque, bueno, por ahí bajaban los barcos, ¿no? Ujú. Y bueno, en relación al puerto del Callao eran muy diferentes, por supuesto que sí. También se crean los virnatos, pero se crean también las intendencias. ¿Qué es una intendencia y para qué sirve? Una intendencia es la forma que va a reemplazar un corregimiento. ¿Te acuerdas que te dije que era un corregimiento? ¿Qué era un corregimiento? No me decepciones, vamos, no me decepciones. Yo hago mi mejor esfuerzo. Recuerda que hace un calorzazo. Mi, Sí, son instituciones encargadas de la administración de una provincia. claro, un corregimiento es una institución, es como si fuera un gobierno regional. Pero ¿qué pasaba con los corregimientos del Virreinato del Perú? El corregimiento era muy grande, era demasiado grande. ¿Y por qué les digo esto? Porque como el Virreinato del Perú era todo, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, ¿ya? Entonces quiere decir que prácticamente un corregimiento era lo que ahora era un virreinato. Entonces era un espacio muy grande que de hecho tendría que estar mal administrado, pues, ¿no? Porque es la misma idea del virreinato, ¿no? Está muy grande, no se le puede administrar bien, no se aprovecha. Entonces, por eso al corregimiento lo cambiaron de nombre, pero no solamente de nombre, sino también de tamaño, ¿no? Tenía las mismas características que habían funcionado, pero eh, digamos que eran más pequeños, ¿no? Y habían más número también. Entonces, en este caso, las intendencias son lo mismo que un corregimiento, pero más pequeño, ¿ya? Más pequeño. Bien.
Ahora, también están las nuevas intendencias, que fue la nueva división interna del virreinato, y son 8 y 9 con la comandancia de Maynas, pero no se cuenta la 9 porque era un lugar militar, ¿ya? En cuanto a la reforma de otro tipo, como las reformas comerciales, está el decreto de libre comercio. Profe, ¿qué significa esto? Ya, ahí voy. Las reformas comerciales llevan a cabo el famoso decreto de libre comercio. El decreto de libre comercio, ¿qué es? Es un documento por el cual la corona española dice, basta, basta, ya no más. Los Borbones que han tomado el poder dicen, oye, ustedes dicen que wow, que el Perú, pero acá no cuadran las cuentas, pues, no cuadran las cuentas. O sea, acá el problema es que pueden ser muy trabajadores, que pueden ser muy ricos, pero al final, a mí, yo no veo nada. Yo no veo el resultado, dijo el rey. ¿Por qué será? Y se ponen a inspeccionar y tú sabes que el único puerto que donde se podía desembarcar era el puerto del Callao. Y es ahí donde estaba el problema, decía el rey, ¿no? Ahí está el problema. Durante muchos años y tontamente, la corona española había pensado que mantener el monopolio era la forma más segura para controlar el comercio en Europa, en América, pero la respuesta es no. ¿Por qué es no? Porque mientras tú estás en el puerto del Callao esperando que llegue de manera legal, ¿no? Que llegue de manera legal los productos y que pase por tus manos y todos esos productos ya llegaron hace rato a América, pero hace rato. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente no desea pagar, no tiene sus planes pagar los impuestos que se cobran en el puerto del Callao por Alcabala y Almojalifaz. Entonces, cuando el rey llega y lo ve, dice, ¿qué es esto? No, sí, rey, disculpe, perdone, somos piratas, nosotros somos estamos acá de contrabando, ya sabemos que no es legal este puerto. No, 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 tranquilo, cállense. Pero rey, disculpe, ya sabemos ya que es el puerto del Callao, pero miren, no podemos ir, que los impuestos y todo. Y el rey les dijo, ¿ustedes quieren seguir trabajando acá? En esos puertos escondidos que ellos llamaban caleta, caleta. Caleta significa escondido, ¿sí o no? Y es por eso, porque esos puertos estaban escondidos. Entonces, entonces, el rey dijo, ya, yo no gano nada con seguir pensando, ay, un monopolio comercial, yo los domino, conmigo no van a poder. Eso ya pasó de moda y ya hace mucho tiempo los vienen pasando con eso, que en realidad no es la verdad, no es, porque estos comerciantes les ingenian para llegar igual a América. Él le dice, yo no les voy a decir nada y les voy a perdonar la vida, pero eso sí, yo quiero que ustedes en sus caletas, en sus puertos ilegales, que ahora serán legales, porque yo lo voy a hacer, yo lo voy a legalizar, lo voy a dar el permiso. Sin embargo, ustedes deben comprometerse a que en esos puertos que están ahora van a pagar impuestos, tal vez no los impuestos que pagaban en La Habana. Entonces, este decreto de libre comercio permitió, ¿ya? Permitió que permitió que de cierta manera lo que era informal se convirtiera en formal.
Y obviamente, ¿quiénes echaban chispas por las orejas? ¿A quiénes les molestaba esto? Porque iba a generar, ¿a qué cosa? Iba a generar competencia y muchas veces ellos creían competencia desleal. ¿Quién crees? ¿A quién no le gustaba esto? A los criollos, pues, porque los criollos antes eran los únicos que hacían el comercio, los criollos de Lima. Ujú. En las reformas fiscales hay aumento de aduanas internas, porque hay más alcabalas, más almojarifazgos, estancos e incrementos de la alcabala. En religiosas está la expulsión de los jesuitas. Pero fue una pregunta. ¿Por qué pasa con los jesuitas? Rápido te voy a contestar esa pregunta. Escucha. Los jesuitas habían hecho, tú sabes, en 1534, que se crearon en Europa, habían hecho votos de obediencia al Papa. Y para ellos el poder del Papa era el poder supremo, inclusive un poder superior al del rey, poder superior. Pero eso choca con qué cosa? Choca con el principio del providencialismo. El rey siempre creía qué cosa, el rey creía que su poder era superior y que no sé cuánto. Eso, mira, es en ese tema en donde los jesuitas creían que el poder del Papa era lo máximo. Eso en Europa ya se había visto ya. Pero ¿saben por qué el rey no lo corrigió? Porque así se crearon, pues, ¿no? O sea, esa era la condición. Pero en Europa pues era controlable porque estaba el rey y lo reprimía, ¿no? Pero acá en América, uf, un problemón, ¿ah? Acá en América era un problemón. Por eso, aquí en América, el, aquí en América, el rey le dijo no. El virrey le dijo no, ya no. Ustedes hacen lo que les da la gana, tienen a su cargo los colegios, les enseñan a los chicos que sí, que es mejor que le hagan caso al Papa, que le hagan caso al rey. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la autoridad del más, del dueño del circo, del beri? ¿Dónde está? ¿No? Y por eso los votaron. Estaban teniendo demasiado poder ya. Bien. También están las insurrecciones andinas del siglo XVIII. Como, como respuesta a las reformas borbónicas, van a aparecer estas rebeliones. A mucha gente no le convenía ni le gustaba. Por ejemplo, a Tupac Amaru II no le convenía. Y tú me podrás decir, Misa, que profesora, que cómo voy a decir Tupac Amaru, que es mi crush, pero en realidad, o sea, a Tupac Amaru no le molestaba la presencia del rey, porque al contrario, o sea, él era un cacique, era un indio superior, porque el rey lo había dicho, porque el rey lo había permitido. Si no, iba a ser un indio del común cualquiera. Él no quería que el rey se vaya. Él lo único que quería era que le solucionen lo de las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque la reforma política, que es la que rompe que es la que rompe los territorios, la reforma política, pues él tiene un tema ahí, ¿no? La reforma política rompe, por ejemplo, los territorios que unían el comercio del sur del Perú con Bolivia. Y él hacía esa ruta del Cusco a Potosí, pero ahora
que Potosí ya es parte de otro virreinato, ¿qué impuesto debe pagar para pasar de un lugar a otro? Para poner sus productos en la aduana del otro lugar. ¿Cuál es el impuesto que debe pagar? Vamos, tú puedes. Yo sé que tú puedes. ¿Qué impuesto debe pagar? Para pasar sus productos de un virreinato a otro. Era como un peaje, algo así. Claro, era un peaje. Y ese peaje, ¿cómo se llama cuando es fuera del virreinato? Se llama almojarifazgo. Entonces, yo pago almojarifazgo cuando mi producto antes solamente lo pagaba cuando venía de Europa. ¿No ves que solamente era la única posibilidad porque éramos un monopolio? Pero ahora no. Ahora si yo soy un comerciante en el Cusco y quiero pasar a Potosí, ya me fregué porque ese otro, Potosí pertenece al Virreinato del Río de la Plata. Eso le molesta. Por eso se pone en contra de las reformas. Ojo, no se pone en contra del rey, se pone en contra de la reforma que le está molestando, ¿no? Ahora bien, además de eso, a él no le conviene, pero de ninguna manera que se vaya el rey. Y te explico por qué no le conviene. Ahorita mismo ya, te explico. Lo que pasa es que si el rey se va, él ya no va a ser un indio noble, va a ser un indio y todos van a ser, si aparece en una república, todos van a ser ciudadanos. Y yo soy ciudadana, soy igual que el otro, así sea un indio del común, un indio noble, soy igual. Por lo tanto, mi poder sobre ellos ya no va a existir. ¿Ves? No quería, por nada quería. Pero bueno. Espero que se haya entendido. Aquí van a haber dos levantamientos. El primero que vamos a ver es el de Juan Santos y después nos vamos a terminar con el de Tupac Amaru. En el caso de Juan Santos, su rebelión se desarrolló en el gran pajonal Cerro La Sal. Y Juan Santos fue criado por los jesuitas. Ahora te voy a contar esta parte. Los jesuitas tuvieron muchos problemas porque también eran bien pelicosos. Cuando estuvieron acá en el Perú, se fueron a vivir a la selva, a la Sierra Central. ¿Por qué? Porque acá se peleaban con los franciscanos, se peleaban con los dominicos por los territorios, porque todo el mundo quería estar cerca de la Plaza Mayor de Lima, porque en la Plaza Mayor de Lima vivía la gente pipirisnais, la gente pituca, la gente con plata de todo el virreinato, o sea, de donde fuera, así fuera de lo que ahora es Argentina, Brasil, disculpa, Argentina, Bolivia, Chile, de donde sea, el más pituco vivía acá en el centro de Lima. Sí, ese mismo centro de Lima que están destruyendo, ese mismo. Ahí, no es que en el centro del virreinato. Entonces, bueno, la cosa es que se peleaban porque si se morían esos patas que estaban ahí en el que eran los vecinos notables, ellos debían correr, o sea, el que estaba más cerca ganaba. Y por eso tienen un montón de casas y propiedades de los curas, ¿no? Pero bueno, los jesuitas llegaron al último, nadie iba a dar su brazo a torcer, se fueron a la Sierra Central, allá los indios, los negros venían como moscas, se acercaban porque los jesuitas los trataban bien, ¿para qué? Era su táctica, tratarlos bien, alimentarlos bien para que produzcan un montón, para que se reproduzcan entre los negros, para que les regalen los esclavitos, un montón de cosas. Y eso vieron, esa prosperidad, vieron los franciscanos, dijeron, no, yo también vengo para acá. Pero los indios ya estaban muy acostumbrados con los jesuitas, inclusive Juan Santos que te cuento, había aprendido a hablar latín, griego, 5 lenguas muertas, 24 dialectos silvícolas, conocía a Sócrates, Platón, Aristóteles, a todos los sabios de la antigüedad. Sin embargo, con todo esto, ¿no? Los franciscanos no se aguantaron y se vinieron, pero ellos eran toscos, pues. Los obligaban a los indios a hacer ermita de sal, los trataban mal, supuestamente con que los evangelizaban y los indios estaban hasta la coronilla de ellos. Por eso los indios los atacaron y los franciscanos pidieron ayuda a la corona española. Esa ayuda llegó y empezaron los enfrentamientos hasta que Juan Santos se internó en la selva.
Ahí terminó su levantamiento. No se sabe si él murió, si él se escondió, no se sabe. ¿No? Ahí nomás quedó. Ahora, en el caso de Tupac Amaru, como te lo decía, ¿no? Estaba en contra de la mita, el tributo y el reparto. Porque todo eso implicaba que el indio se quede en la mita. Si el indio hacía mita, ¿quién iba a llevar los productos de Tupac Amaru para vender? Y encima hay que pagar peaje todavía. ¿Y qué negocio es ese? Y encima el indio atrapado ahí en la mitad, atrapado en el reparto de mercancías, ganando su plata en eso. Como no podía pagar, lo obligaban a trabajar otra vez y nunca venía. ¿Y cuántas veces iba a salir tu pájaro a vender? ¿Ves? O sea, no es solamente porque es buena gente, ¿eh? Tupac Amaru II ejecuta al corregidor Arriaga en Cusco y se da la batalla de Sangarará, que es victoria para Tupac Amaru II, y en el 81 lo capturan cercándolo en la plaza del Cusco, ¿no? A él, a Micaela, a sus hijos, a él y a Micaela, después de haber visto cómo ahorcaban a sus hijos, los cortaron en pedacitos y los mandaron por todo el virreinato, por todo el virreinato. Ya hasta el mito del Incarri era difícil para ellos, ¿no? O sea, que te conté el miércoles, ¿no? Porque en las rebeliones de Vilcabamba, las que vimos el miércoles, hay una rebelión, hay la última parte, la última fase de la rebelión, es la de Tupac Amaru I. Él se enfrenta contra el virrey Toledo, el virrey Toledo lo manda a matar, le cortan la cabeza, su cuerpo lo esconden y la cabeza lo dejan en el centro para que ningún indio se atreva a también rebelarse en contra de la corona porque no saben lo que les va a pasar. Entonces, los indios empiezan a venerar, a bailarle, a comer, a agradecerle, y también esconden la cabeza. Nace el mito del Incarri, en el que en algún momento la cabeza y el cuerpo del Inca se juntarán. Y cuando eso pase, llegará un líder mesiánico, algo así como un superhéroe, que nos va a librar de todo el yugo de los españoles. Y ese era José Gabriel Condorcanqui, que él mismo se puso Tupac Amaru II para que la gente lo reconociera como lo que estaban esperando. Por otro lado, las consecuencias que se suprime el reparto de mercancías, buena noticia, y que se establecen por completo las intendencias, ¿no? Se crea la audiencia del Cusco. Ahora, tú me dirás, profesora, Tupac Amaru, qué importante, profe, porque mire, a partir de que él se rebeló, comenzó toda la independencia, la respuesta es no. Tupac Amaru II, o sea, su levantamiento no digo que no fue importante, pero no fue por el inicio de la independencia. Pero ya teníamos problemas nosotros en España con Napoleón. Recuerda que en la última etapa de la Revolución Francesa, Napoleón se convierte en emperador y se mete a España y deja a su hermano Pepe Botella, saca al rey de España, el rey de España hace lo imposible por regresar. Fernando VII ha hablado. Fernando VII está hablando con los nobles de España y le dice, por favor, apóyenme. Si ustedes me apoyan, yo me someto a cualquier condición. Y ellos le dicen, muy bien, somos los nobles españoles, somos las llamadas Cortes de Cádiz. Te vamos a apoyar con dinero, con soldados, y vas a recuperar el poder. Pero eso sí, fírmanos acá una constitución. ¿Qué? Sí, una que diga que si tú te vuelves rey, no te vas a volver un tirano y no vas a actuar como tu papá y a nosotros nos vas a mandar una patada y a rodar. No nos vamos a exponer a eso. Esas son las Cortes de Cádiz, el grupo de nobles españoles que apoyan a Fernando con una constitución, que es la Constitución de Cádiz de 1812, donde se estipula la monarquía constitucional, pero sobre todo que la nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía, que si él se porta mal, que si va en contra del pueblo, entonces, ahí los va a conocer y lo van a tener que votar y van a traer a otro. Eso. Pero así como en Europa existe un grupo de nobles que apoyan para que el rey no se vaya, aquí en América también
se crean las juntas de gobierno que son igualito que las Cortes de Cádiz, pero digamos que versión americana, ¿no? Ujú. En esas Cortes de Cádiz, acá se van a llamar juntas de gobierno, ya en ese término. Sí, ya en ese término. ¿Qué pasó? Hay un micrófono prendido. Ya, sí, 2 minutos, por favor, para terminar. Entonces, este grupo de personas que en América lo defendían se llamaban juntas de gobierno, bien en Caracas, en Santa Fe de Bogotá, en Santiago de Chile. Acá no había, porque el virrey Abascal no lo permitió. Dijo que si seguramente ustedes, con ese floro de que, con esa excusa de que van a apoyar al rey, esto se puede convertir en un levantamiento separatista. Y por eso no permitió en Lima, en el Perú no permitió. Pero tenía algo de razón, ¿eh? Porque habían precursores de la independencia, algunos ideólogos que ya hablaban de cómo iba a ser. Algunos querían una monarquía constitucional, otros querían una república. Quienes querían monarquía constitucional, eso eran aquellos reformistas, o sea que estaban muy cómodos con el rey, pero querían pues su constitución, ¿no? Para que él gobierne con límites, pero que no se vaya el rey. Y estaban los separatistas que ellos sí dijeron, muerto el perro, se acabó la rabia, sáquenlo de acá y empezamos un gobierno nuevo nosotros. Eso se conocía como república. A la par de esto también habían algunos levantamientos criollos, como que casi todos eran en Cusco, en Tacna, en Huánuco. El problema de estos levantamientos es que estaban muy mal organizados y no tenían un proyecto nacional. O sea, nunca ninguno de ellos dijo, vamos a hacer que el Perú sea independiente. No, Tacna quería ser independiente, Cusco quería ser independiente, pero no era para todos nosotros. En realidad, todas estas conspiraciones no tuvieron ninguna consecuencia favorable para nosotros. Lo que sí es que como consecuencia podríamos decir que nos permitió el acercamiento con la corriente libertadora del sur de San Martín. Y es por eso que él llegó primero que Bolívar, ¿no? A desarrollar su propuesta. Bien, muchachos, hasta ahí va a llegar mi separata del día de hoy. Espero que hayas disfrutado la clase y que hayas entendido muy bien. Te voy a dar las claves rapidito. B, C, E, B, C, E, A, B, C, E, A, B, C, E, B, C, E, C, E, A. Y dedito. Espero que hayas entendido todo, que te haya quedado claro. Y bueno, no siendo más, chicos, nos vemos la próxima semana, el día miércoles, para abordar los temas de historia universal. Así que te mando un súper abrazo, que te vaya recontra bien en tu simulacro. Ya sabes que es muy importante que tú tomes esto en serio para que puedas medirte. No siendo más, me despido de ti. Nos vemos la próxima semana, esta vez en un capítulo más de historia universal. Chau. Hasta luego, Miss. Chao, chao, que les vaya bien, muchachos. Disfruten su fin de semana. Bye.